Revista Jurídica Nacional Prescriptia, su consejo editorial. Los mejores ponentes de México, les damos la más cordial bienvenida a esta entrevista que tenemos el día de hoy. No digo buenas tardes ni buenas noches porque pues en cualquier momento la pueden ver en sus hogares, pero quiero decirles que en esta ocasión tenemos gente que dijeran por acá en nuestros pueblos en náhuatl, Axcan quema cualica, o sea, gente que está exactamente a la medida y que es de calidad. Okay. Muchas gracias, maestro. Se trata de Francisco Jesús Serral de Gallegos, maestro. Así es, maestro, muchas gracias. En Derecho Penal. Maestro en Derecho Penal, exactamente. Caramba, qué interesante es platicar con ustedes porque pues en ustedes llega ya la conclusión de pues prácticamente de aquellos juicios en los que hay que empezar a pelear por una decisión especial que debe tener en su momento el juez, ¿no? Sí, definitivamente sí, como decimos ahí, influir en el ánimo del juzgador es parte de la actividad de la abogacía, pero siempre con mucho gusto practicar el tema del derecho. Y más ahora con los derechos humanos porque pues se trata de cuidar que el juzgado como el juzgador y el que acusa no tienen que estar estresados, sino seguros de lo que dicen y conscientes de lo que se va a lograr. Definitivamente. Debe ser muy difícil. Maestro. Pues yo le llamo interesante, maestro. Interesante. Bueno. Para mí realmente el tema de mi actividad, pues que es un placer. Pero obviamente sí es un tema de mucha responsabilidad y dedicación sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas tenemos pues intereses de aquella persona que se siente doliente de un delito o bien aquella persona acusada del mismo. Entonces son temas pues realmente, insisto, interesantes y de relevancia. Y ya se tendrá que analizar más adelante en razón del trato que se les da a estas personas porque los derechos humanos ahora están vigentes y requieren también pues de muchas exigencias mediante el tiempo que vaya a requerir el juicio, ¿no? Sin lugar a dudas, sí. Tiene que estar muy listo el abogado, pero maestro, usted tiene un origen, yo sé que su origen es interesantísimo como abogado porque hay una raíz en la cual también se vienen dando tanto los cambios de las personas que sustituyen, vamos a decir a su ascendencia, como los cambios en el derecho. Platíquenos usted, ¿desde dónde viene esa herencia o ese deseo de ser abogado? Bien, pues fíjese, es un tema interesante porque incluso el gusto o el deseo de ser abogado, pues yo siempre lo dije desde que tenía uso de razón, ¿no? A lo mejor yo me acuerdo 4 años, 5 años quizá, que a lo mejor yo ni siquiera sabía qué era eso, ¿no? Que era ser abogado, pero yo siempre decía quiero ser abogado, sí, hago el comentario que en mi caso pues mi padre es abogado, mi abuelo paterno es abogado y mi bisabuelo era abogado, entonces de alguna manera pues yo siempre lo digo obviamente con responsabilidad al día de hoy, que ahí me toca hacer esa 4ª generación de abogados en el ámbito penal de la familia. Como dicen, ha habido ahí esa hegemonía en el tema de... Como dicen los de León, Guanajuato, ya nacieron zapateros y usted ya nació abogado, ¿no? Sí, ¿verdad? A lo mejor y sí, eso sí nos pasó y bueno, pues aquí andamos. No, pero fue un tema de gusto, créame que no fue un tema ahí de que alguien incidiera, porque por ahí dentro de mi vida personal pasó el tema del deporte, durante un tiempo me dediqué al deporte, incluso llegué a jugar fútbol profesional y todo. Sí. Y bueno, de repente ahí vieron cambios de la vida. ¿En el América? Jugué en el América justamente. ¿Sí? A los 15 años más o menos. Qué bueno. Estuve jugando. Oiga, usted, sí, claro. Qué, y bueno, pues. Qué gusto nos da. Ya la vida nos fue inclinando a temas, obviamente, de mayor responsabilidad. Y es que de manera voluntaria, realmente me canalicé hacia el derecho. Pues aquí entonces estamos viendo todo un hombre talentoso, porque pues en el fútbol, gracias, en un equipo profesional de tanto prestigio, pues también quiere decir que había por ahí muchas probabilidades, pero el derecho lo llamo, vamos a ver, si dice que es 4ª generación, ahorita es Francisco Jesús Serral de Gallegos, maestro. Exactamente. Y luego está su papá, entonces ya es la 2ª, luego está el abuelo. El abuelo, 3ª. Exactamente. Luego está el bisabuelo. El bisabuelo, hasta otro conocimiento. Como que ya nos vamos hasta por 1800, ¿no? Sí, claro, no, sí, por ahí hace un tiempo hice un eslogan realmente en el despacho y que era justamente que teníamos ya pues, más de un siglo con abogados en la familia. Qué interesante. Entonces estuvo padre, la verdad que sí me gustó mucho e insisto, pues me llena de gusto, satisfacción y pues también de compromiso, porque de manera particular pues mi padre sí ha marcado también un cambio ya como tal en la familia. Entonces bueno, pues ese compromiso de todavía evolucionar en un sentido mayor.
Pues la gente joven de México, muy talentosa. Aquí tenemos un ejemplo. Gracias. Perdone, ¿cuántos años tiene usted? 34, me estoy por cumplir 35. Con responsabilidades tan fuertes a nivel nacional, México. Y esto pues habla de que hay herencias que se han sabido aprovechar. Hace algunos meses platicábamos con otro de los más importantes penalistas de México y nos decía que desde sus bisabuelos habían participado, algunos de ellos, en la época de los niños héroes, allá con el castillo de Chapultepec. El bisabuelo, tatarabuelo, lo que continúa de usted. Okay. ¿El que fue? Pues en el caso de mi bisabuelo, él fue, quiero llamarlo, titular o juez de un consejo de guerra en Chihuahua. Él estuvo en la milicia. Entonces desde ahí viene ese tema. Digamos, o el primer contacto que recordamos o tenemos de antecedente familiar, pues apegado al derecho, justamente en el tema castrense. Qué interesante. Desde ahí empezamos. ¿Y ha revisado alguna ocasión sus libros, su archivo? Pues sobre todo, la verdad que no he tenido la oportunidad de, o vamos, no he logrado identificar realmente mucho material, esa es la realidad. A pesar de que mi abuelo paterno, él dijo, era toda una biblioteca realmente, mi abuelo paterno, en paz descanse, falleció hace como 5 o 6 años y hijo, de haber dejado seguramente, pues yo que más de 3,000 libros ha de haber dejado de biblioteca que la atesoramos. Entonces, y bueno, pues él sí se abocó a recabar un poco de la historia familiar y creo que ese es uno de los, hoy en día, puntos que tenemos pendientes de llegarnos de la información concreta de la familia, porque sí, definitivamente. Qué interesante. Los abogados estudian mucho, leen mucho. Los locutores no, Okay. Nada más lo que platicamos con ustedes lo guardamos para preguntamos. Sí. No, sí, claro. Sí, pero es muy interesante esto porque, pues sí, desde el abuelo fue en el juzgado castrense, ¿no? Es correcto. Ya, pues tuvo mucha literatura. Sí, no, sin lugar a dudas. Tatarabuelo, y ahora usted pues también debe tener mucha chamba y mucho que leer con todos los cambios que se han venido dando en el derecho. Sin lugar a dudas, sí, maestro, yo siempre lo digo, no hay un solo día que no leamos algo realmente del derecho penal. Siempre algo adicional, pero algo del derecho penal, ¿no? Ya sea la ley, algún aspecto de algún libro, alguna nota, algo realmente, porque pues siempre se puede y se debe aprender algo. Ya lo creo, porque la sociedad cambia y cambia vertiginosamente y ese cambio lleva a un montón de necesidades de información, ¿no? No, sin lugar a dudas, maestro, y sobre todo que hoy en día, como usted bien comentó, con el tema de los derechos humanos y sobre todo esta internacionalización de los derechos humanos que yo le llamo la globalización jurídica, ya nos invadió, pues obviamente tenemos que leer absolutamente de todo y estar sumamente enterados, ¿no? Y la tecnología nos permite tener mucho acceso a la información, por lo tanto, pues ya nos sería un poco reprochable si no lo hacemos. Platíquenos usted un poco acerca de su formación. Es interesante también. Gracias. Bueno, pues para empezar tengo que comentar y confesar que yo desde primaria, secundaria, que hasta prepa, pues no pintaba para abogado. Realmente sí era muy inquieto, esa es la realidad. Era futbolista. Era futbolista, o sea, luego de la América. Pues. Entonces, sí, mucha gente que al día de hoy me ubica, pues no, o que tenemos años sin vernos, sí llega a impactarle pues ese cambio radical, ¿no? De, oye, pues ¿a poco sí te hiciste abogado? Ya haces algo al día de hoy de tu vida, provechoso, porque era inquieto. Ahora mete goles en los juzgados. Ahora metes goles en los juzgados. Sí, claro, no había esas mismas canas que a lo mejor le sacábamos a mis padres, pero al día de hoy ya la vida nos las empieza a poner para que se nos quite. Pero en el tema de mi formación, bueno, pues obviamente yo estudio mi licenciatura en la Universidad Tecnológica de México, en la Ciudad de México. Concluyo, estoy hablando 2007, de haber concluido, sí, aproximadamente. Y de ahí realmente pues me había preparado cuestiones, digamos, básicas, y no es hasta 2014 que yo inicio un tema de mi posgrado, una maestría en Derecho Procesal Penal. Y justamente a partir de 2014 yo decido pues empezar esta trayectoria académica y definitivamente ya no detenerla, ¿no? Después justamente cursé esta maestría, esta especialidad en Derechos Humanos, después una especialidad en Proceso Penal y Garantismo. Pero el tema de la pandemia, pues está iniciado el tema de mi doctorado en Derecho. Justamente concluí hace poco un diplomado de amparo a la Corte, muy criticado, pero muy útil, sin lugar a dudas. Y así estamos, ¿no? Y al día de hoy estamos por postularnos para estudiar una maestría en Derecho Constitucional en la UNAM.
Entonces ahí vamos, donde tengo el gusto de ser docente. Entonces, insisto, el tema es prepararnos, maestro, no nos queda de otra. Y aparte es un gusto el tema del aprendizaje para mí, en verdad. Qué bueno, y el abogado tiene tiempo de divertirse. ¿En qué se divierte? Pues sobre todo siempre dicen, no, es que ustedes tienen sus tiempos, ¿no? En el caso del litigio. La verdad que es interesante porque sí tiene uno la oportunidad de marcarse tiempos. Creo que de manera responsable trabajamos una jornada, pues cuando menos de 8 horas, hasta 10, 12 horas, me ha tocado trabajar más todavía. Pero realmente sí buscamos el tema de espacios, ¿no? O hablo de lo individual para no aventar culpas, ¿no? Sí busco el tema de un cierto momento individual, realmente para relajarme, para estar tranquilo y ciertos momentos introspectivos, maestro. Sí, me he dado cuenta que los abogados estudian mucho, viven muchos momentos difíciles de mucha atención, también tienen pues, profundidad en la observación de la conducta humana, del sentimiento, del corazón de la gente, y escriben poesía, escriben novela. ¿Usted qué escribe? Fíjese que es interesante, al día de hoy no tengo el gusto o la habilidad todavía literaria por escribir poesía o algo por el estilo. Yo tiendo mucho, no escribo, pero tiendo mucho a construirme ciertas frases, obviamente pues motivacionales, ¿no? No sé, por ejemplo, siempre digo, ¿no? Bueno, en la vida siempre tengo una segunda oportunidad que es el mañana, ¿no? Y tengo, diversas frases que me llevan obviamente a ese aspecto, digamos, interno. Pues insisto, motivacionales. ¿Qué sí escribo? Al día de hoy, ese sí es jurídico. Al día de hoy estoy justamente escribiendo con mi padre una obra jurídica, un libro. Ay, qué bien. Confiamos que pueda salir el siguiente año. Ya tenemos cerca de 3 años que no hemos logrado concluirlo. Ajá. Yo pienso que tiene como 4 años que iniciamos el proyecto de escribir este libro. Se denominará Práctica Forense en el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral. Mi padre, Javier Alfredo González, y yo soy el coautor. Y pues bueno, obviamente esa es totalmente una obra dirigida pues a aquellos estudiantes y estudiosos del derecho del desarrollo del sistema acusatorio. Y ahí sí no logramos concluir justamente. Pero vamos a estar pendientes para que se pueda publicar también. No, confiamos, ¿no? Que sí, claro que sí, maestro. En el comentario. No, va a ser para mí un honor, créamelo, va a ser para mí un honor, en verdad. Sí, es muy interesante, la vida siempre será interesante, la vida del abogado. Y más el abogado que tiene ya generaciones con 4 cambios. Sí. Y creo que es el cambio más sustantivo, el más importante del derecho inquisitorio, vamos a decirlo. Sí, sin lugar a dudas fue el que acusatorio. Fue el que me tocó a mí ese cambio. Sí, definitivamente muy significativo. Incluso yo siempre lo comparto con gracia, y a la vez en el caso con mi padre, que obviamente pues él lleva 4 décadas de ejercicio profesional. En gran medida, obviamente, pues él no es que le tocó, así estuvo, desarrollarse en el inquisitivo, en gran parte, obviamente, se adaptó al sistema. Y es interesante porque incluso entre él y yo llegamos a tener ciertos choques, es la palabra correcta, ni siquiera ahorros y opiniones, choques con criterios entre los que él sustenta, obviamente, pues un hombre que yo admiro bastante, y en mi caso, ¿no? Entonces es interesante y claro, es un tema netamente generacional. Esa es la palabra correcta. No, mismo en la sociedad sin saber leyes se reclama, bueno, porque que acaba de cometer este delito ya anda en la calle muy contento y antes se lo merecía que estuviera en la cárcel y que no saliera el resto de su vida, ¿no? Sí, claro, es que no sé si sea correcto o no, seguramente no, pero tendemos mucho a asociar justicia con prisión. Y si no vemos a la gente encerrada, creemos que no hay justicia. Entonces es ahí ese cambio generacional, como usted bien dice. Hasta aún de la misma sociedad, ¿no? No, claro. Porque no lo sabe percibir. Es más, hasta los propios abogados no llegan a escuchar. ¿Cómo es posible que pues bueno, tú eres abogado, debes de saber por qué está en libertad, ¿no? Debes de saber por qué lleva ya... O sea, es interesante porque, insisto, seguimos asociando eso a la justicia a prisión todavía. Pues sí, desgraciadamente la sociedad tiene su concepto que no es ni religioso de justicia. Ven a una persona que está cometiendo un delito, van, la agarran y lo linchan, y ahí ¿qué se puede hacer? Pues es interesante porque justamente, ya vamos a hacer este paréntesis que usted comenta, esa es la venganza, esa es la realidad. Sí. Justamente el fin de semana pasado inicié mi semestre en la Facultad de Derecho de la UNAM, y de hecho yo imparto la asignatura de Derecho Penal, el segundo semestre, y me gusta mucho porque es platicar el derecho penal desde ceros hasta el punto dogmático. Y al tocar los antecedentes, justamente sale el tema de la venganza, que es el primer, vamos a llamarlo, el primer momento histórico registrado del derecho, la venganza privada.
Y yo siempre dije, ya pasamos por la venganza privada, divina, pública, periodismo humanizador, científico y todo, y estamos regresando a la venganza privada porque justamente la gente no se siente satisfecha en cómo los órganos del Estado están haciendo justicia. Ese es un punto muy complicado hoy en día. Yo estoy muy de acuerdo con ustedes porque en realidad la justicia no la puede aplicar la gente. No tenemos el equilibrio de justicia como personas que somos civiles, que no tenemos ningún conocimiento del derecho ni el valor de la dignidad. Ver una persona que está robando a lo mejor allá en una tienda unas bolsas de Sabritas o otra bolsa de X cosa, pues lo primero que hago es lo agarro y le parto el queso, ¿no? Sí, definitivamente sí. ¿Realmente valía la pena partirle el queso? Sí, claro. No, sí, esas prácticas siguen, ¿no? Yo siempre lo comparto. Tengo buena memoria, peligrosamente tengo buena memoria. A largo plazo tengo muy buena memoria, muy buena. Y me acuerdo 2009 seguramente, cuando todavía era la famosa CIEDO, me empezar a echar buenos guamazos del derecho. Y me acuerdo de leer un parte informativo donde unos policías federales hicieron referencia, no todo me acuerdo, ¿no? Es decir, y al recibir fuego del enemigo procedimos a realizar maniobras de neutralización. Qué bárbaro. O sea, quiere decir que les pusieron una tranquiza, maestro, y así está registrado. Pero bueno, fue interesante, porque usted bien dice, ¿no? Efectivamente, se detiene y a ser coercitivo, ¿no? Sí, a veces nos metemos por acá en el Archivo General del Estado y encontramos también algunas cosas parecidas, hasta porque se robó el marrano, ¿no? Sí, claro, sí. Y lo más curioso en la historia de Tlaxcala es que los indígenas no tenían, bueno, más bien los indígenas tlaxcaltecas, antes que los españoles, tenían una cultura de justicia mayor que la nuestra en estos tiempos. Si buscáramos un libro de la historia del convento de Tlaxcala escrito por Fray Jerónimo Verduzco, él publica ahí en una de las páginas que allá por 1539, en la Pascua, regresaban los indígenas con el pesar para alcanzar el perdón de Dios. Y entonces en esa Pascua, todos los que habían perdido algo durante el año podían ir a este lugar de los indígenas a donde se iban, vamos a decir, a confesar y a reparar sus pecados. Entonces llegaban y devolvían todo lo que se habían robado en el año, el borrego, el maíz, etcétera. Este tipo de justicia social se vio hasta 1539, o sea, sabíamos más antes que ahora que era justicia y podíamos reparar el daño. ¿Cuál es su opinión en este caso? Claro, pues créeme que me acaba de impactar, es un dato que antes yo lo desconocía, maestro, lo confieso. Y fíjese que me impacta mucho justo por lo siguiente, porque la semana pasada me tocó compartir un curso para algunos juzgadores sobre el tema de justicia terapéutica, pero sobre todo la justicia restaurativa. Y ahorita usted nos está hablando de 1500 prácticamente, 39. Que buscaban esa satisfacción pues, de las partes involucradas. Así es. Y es interesante porque pues, estamos ya prácticamente es más, ni siquiera en el siglo, en el milenio que viene, en el siguiente milenio, estamos después del 2000, claro. Y obviamente esta justicia restaurativa tiene esa finalidad de crear como esa tranquilidad o esa satisfacción individual de la gente afectada, de la sociedad, ¿no? ¿Para qué? Para mantener ese orden. Incluso la esencia del derecho, ¿cuál es? Si bien es cierto regular la conducta de un individuo externa en sociedad, tiene la finalidad de conservar y restablecer el orden, ¿no? Y aquí es muy interesante porque, insisto, desconocí esta información con la cual ahorita adquiero el compromiso de meterme más al tema, maestro. Pero es interesante cómo esta intención de satisfacer a la sociedad, pues cómo ha perdurado, ¿no? O sea, cómo no se ha perdido, como usted dice, definitivamente sabían pues más que nosotros. Sabían qué hacer en estos casos. Hay otros ejemplos, por ejemplo el de Fray Julián Garcés, cuando se brinca al rey para informar cuál era la verdadera personalidad. En este caso estamos hablando de los tlaxcaltecas, ¿no? Más educados, más finos, más respetuosos, más trabajadores, más generosos, pero se acabó esta generosidad. Ahora que estamos en los 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán, había que valorar, principalmente todos los que nos sentimos autóctonos, ¿qué tanto somos amigos de la justicia y podemos rescatar esa calidad de personas que hubo antes? Porque nos podemos poner la bandera y el corazón de indígenas, pero no el espíritu de honestidad y de valor que tuvieron ellos. Ciertamente alguien calificó que también pues éramos
comíamos carnita humana. Sí, claro. Y se mataba a los niños para que el campo diera. Pero era otra intención muy diferente a la de la justicia, sino que era la creencia en sus divinidades. Llegó una nueva religión. Yo quiero felicitar a los frailes, porque los frailes hicieron labores verdaderamente admirables. Los frailes, pues yo supongo que muchos de los que tengo en un libro del señor que se apellida Nieto de 1946, muchísimos frailes murieron apedreados cuando dormían. Eran pacíficos, pero cuando dormían, el indígena que consideraba que iban a acabar con su religión, lo primero que hacía era agarrar unas piedras grandes y ¡pum!, azotárselas en la cabeza. Y con ellos murieron tlaxcaltecas, porque los frailes pasaban a Tlaxcala por los tlaxcaltecas para que los acompañaran en la misión. Esta parte no es histórica, no es heroica, no está en la historia, pero está en los corazones de los tlaxcaltecas y en muchos documentos que pues ustedes podrán comprobar quienes son historiadores. Entonces, hablamos de justicia, de derecho y de cambios. Bueno, los cambios del derecho son sustanciales, son profundos, pero somos ciudadanos con toda esta calidad que estamos proyectándonos entre nosotros, ¿verdad? Sí. Y eso a mí a veces me duele mucho. No, yo no podría votar porque se defendiera a alguien o se acusara a alguien si no tengo ninguna prueba. Claro. Pero tampoco podría votar si soy consciente de que yo también me gustan algunas cositas por ahí de los recursos humanos de algunas instituciones o de los vecinos. Entonces, ¿cuándo voy a acabar con esta inseguridad si yo soy el mismo como ciudadano común que lo promueve? Bueno, ya nos salimos del tema. No, interesante. Es muy interesante platicar con usted, pero también hay cosas muy interesantes respecto a su carrera, porque hay muchos cambios en el derecho penal. Ya hablamos ahorita del acusatorio que hubo con el inquisitivo, pero me gustaría que una persona muy experta en el derecho, nuestra directora de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, pasara a hacer estas preguntas, porque yo no tengo la calidad. En cambio, ella sí tiene un gran conocimiento y podemos escuchar, entablar una plática verdaderamente interesante para todos ustedes que nos siguen a través de esta página de YouTube y también del Facebook. Así que los dejo con la doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez. Pues maravillosa entrevista hemos escuchado a partir de el conocimiento de su persona, doctor. Gracias, maestra. Pues estamos maravillados por la circunstancia que está atravesando México en impartición de justicia. Y platicaban ustedes de un sistema inquisitivo y ahora un sistema acusatorio adversarial. Nos gustaría saber, para todo el público que nos ve por las redes sociales, que nos platique, que nos dé una reseña de lo que era un sistema y que el cambio paradigmático que se da, no precisamente en la reforma del 10 de junio del 2011, sino antecedió esta reforma en el Código de Procedimientos Penales. Así es, muchas gracias. Sí, maestra, pues, la esencia, me atrevo a decir, de todo este cambio es que, el sujeto activo del delito pasó de ser justamente objeto del derecho para ser sujeto de derechos, ¿no? Eso vino a ser muy importante, y sobre todo desde que se le reconoció la calidad más allá de sujeto procedimental de parte a la víctima como tal, pues eso vino realmente a generar unas condiciones de igualdad, donde ya las partes obviamente pueden sustentar cada uno sus pretensiones y puede hacerlo, digamos, más justo, ¿no? En este cambio a mí todavía me tocó pues empezar realmente a ejercer en el sistema pues tradicional, mixto, inquisitivo, como queramos llamarle, y créanme que al día de hoy yo a veces me hago la introspectiva de no sé ni cómo obtuve las libertades de algunas personas, ¿no? O sea, que realmente era un tema muy complejo, porque definitivamente el sujeto activo, el procesado, pues obviamente se veía inmerso del ejercicio de todo el aparato del Estado, que normalmente todos sabemos que estaba compuesto por Ministerio Público y juez, ¿no? Y más aún cuando teníamos los famosos ministerios públicos adscritos a los juzgados, pues era complicado porque sabíamos que había comunicación. Es más, yo estuve un tiempo en la Defensoría Pública, en el 2008 justamente, y llegué a evidenciar cómo había esa comunicación entre fiscal y juez en correcciones. Entonces era realmente una labor
pues titánica, era complicado, ¿no? Realmente el ejercicio de los derechos para ambas partes. Pues es que en el planteamiento que inició el maestro Luis Raúl Esparragosa, con usted hablaban de justicia, en parámetros del castigo, ¿no? Y en este sentido, el sistema jurídico estaba establecido bajo el contexto de ver a la persona no como un sujeto de derechos, sino como un objeto de impartición de justicia. Así es. ¿No? Y la visión social, económica, cultural de la persona ciudadano o gobernado, como queramos llamarlo, bajo el esquema de su capacidad de goce y de su capacidad de ejercicio, ver esta ideología en la persona humana en razón de señalar que la prisión o incluso la muerte era la posibilidad de impartir justicia. Sin embargo, ahora ver a la persona como una portadora de derechos inherentes, concretamente sus derechos humanos, que son personalísimos, que son preexistentes, incluso a nuestro sistema jurídico, pues nos podemos dar cuenta que el sistema jurídico pues ha tenido que evolucionar. Y en este sentido, platíquenos ahora cómo ve usted este nuevo sistema acusatorio adversario. Claro, maestra. Retomo una palabra que comenté con el maestro, que yo siempre hablo tenemos un mundo globalizado. Esto es, estamos inmersos de tendencias homogéneas, internacionales, y obviamente, principalmente desde el punto de vista comercial, que es el que impera pues, en todo el mundo. Dicen que el dinero y el amor mueve al mundo, ¿no? Definitivamente. Aquí obviamente vamos a hablar pues, del aspecto económico. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una globalización jurídica porque estamos totalmente inmersos a raíz de la posguerra, obviamente a raíz de 1955, 54 posterior, pues empieza a darse esta internacionalización de los derechos humanos. Y justamente los organismos internacionales empiezan pues ya a permear poco a poco en cada uno de los países. Y en nuestro caso, pues hay que ser objetivos realmente, aunque nosotros pertenecemos a la OEA desde hace más de medio siglo, realmente no ha sido una realidad la intervención de la Comisión de la Corte Interamericana hasta realmente el año 2000 para acá, ¿no? O sea, es una novedad. ¿Qué pasa con todo esto? Estos, digamos, cambios paradigmáticos se dan realmente pues, por una necesidad realmente, pues de una estabilidad realmente, me atrevo a decir, social, emocional y hasta en el caso de los países o los estados como forma de evaluación política. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que llegamos a este cambio? Obviamente por la necesidad de hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Por un sentido evolutivo es que logramos llegar, desde mi punto de vista, a lo que hoy en día concebimos como este sistema de justicia, donde, como bien decimos, ¿no? Antes veíamos prisión, había justicia. Hoy en día creo que tenemos que concebirlo como consecuencia jurídica, hay justicia. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Bueno, ahí las propias leyes al día de hoy nos dan la pauta, ¿no? Si bien es cierto, hay sanciones como la prisión, ok, tenemos también temas de reparación del daño, tenemos temas de rehabilitación, tenemos temas de reinsertar a una persona en sociedad. O sea, todos esos cambios que nos implican lo que es la justicia, donde ya nos deja obviamente que el dar a cada quien lo que se merece, pues ya se queda totalmente corta esta frase. Sí, sobre todo en un planteamiento histórico de un derecho de carácter neorromanista, en un sentido de que quien tenía derechos era el ciudadano romano, era el patricio, no era la plebe, no era el esclavo, y por eso mismo ellos eran objeto del patricio, porque tenía la disposición completa incluso de sus vidas y de los miembros de su familia. Entonces, esta visión sigue manteniéndose dentro de nuestro sistema jurídico. ¿Cómo ha venido cambiando? Pues con la evolución y la aceptación de los derechos humanos. Así es. Es una cultura más allá de una norma jurídica establecida dentro del contenido normativo en la rama del derecho que conozcamos. Sin embargo, en el sistema penal es donde vemos más reflejada esta parte de la cultura del ser humano respecto de una nación. Claro. En este caso, en nosotros, México, una república mexicana donde está inmersa de forma pluricultural y donde llevamos a cabo una ideología respecto de una zona geográfica. Sí, un aspecto muy interesante, muy especial, porque parte de la esencia de la familia, concretamente. Y
si ahorita vemos la visión de impartición de justicia, pues creo que sí hay anotaciones, connotaciones que se deben de tomar en cuenta por parte de ustedes que en el ejercicio profesional desarrollan su diario vivir. ¿Qué nos puede comentar de ello? Así es. Bueno, al día de hoy el tema de la justicia procura normativamente ser incluso más social. Es algo muy importante, ¿no? Que procura quitar este estereotipo de que la justicia es para quien tiene dinero. Desafortunadamente siguen habiendo esos sesgos, o sea, siguen habiendo todas esas situaciones donde desafortunadamente el no contar con una atención o asesoría jurídica correcta sí te lleva a que a lo mejor el derecho se prolongue en llegar a una resolución justa. Sin embargo, creo yo que sí ha tenido una dinámica en un sentido positivo la evolución del derecho, donde hemos tenido ahora sí que un derecho más justo. Hemos tenido una justicia más apegada a las necesidades de la sociedad. Ya no es tajante. ¿A qué voy con todo esto? Hasta hace un tiempo, o sistema inquisitivo, sabíamos que quien a lo mejor desafortunadamente privaba de la vida de manera culposa a alguien, pues reparaba a lo mejor 200,000 pesos y ya no, era lo que tristemente puede llegar a costar un ser humano. Al día de hoy, bajo esta perspectiva de una reparación integral del daño, bueno, hay que ver temas de proyecto de vida, realmente qué afectación en este caso pudiste llevar a generar, un lucro cesante, oye, a lo mejor esta persona era padre de familia y de ella dependían, o sea, esto es, ya ve la manera de abarcar no solo de manera intrínseca a los simples intervinientes del procedimiento penal. Y creo que ahí sí hemos logrado realmente una gran evolución en donde el derecho poco a poco, seguramente vamos despacio, pero poco a poco, y eso nos toca a cada uno de nosotros como operadores, ha ido impactando de manera más positiva en la sociedad. Y el objetivo de todo esto es que yo siento, y a lo mejor por preguntas que he hecho con la gente, que se ha aumentado un poco la credibilidad de las personas en los órganos de administración y procuración de justicia. Creo que la visión cambia mucho en la parte de quién es víctima y de quién es el inculpado dentro de un proceso penal o hasta llegar a ser un sentenciado dentro de la ejecución de una sentencia. Entonces, yo en el planteamiento de esta conversación le preguntaría a usted, o le estoy preguntando. Sí, claro que sí, maestra. Le estoy preguntando. ¿Cuál será la diferencia de un sistema con el otro y qué deberíamos de retomar del sistema inquisitivo para que pueda formarse dentro de este sistema jurídico mexicano en impartición de justicia? Ok, el gran cambio que notamos es justamente ese respeto a los derechos de víctima u ofendido y en este caso procesado. Sin lugar a dudas, ese respeto, vamos a llamarlo irrestricto, que debe de ser, pero sí se está en gran parte generando. Creo que ahí es en gran parte la gran diferencia, ¿no? Que de una manera directa ya pueden realmente ejercer mucho, en este caso, sus derechos. Vamos, anteriormente sabíamos que pues sí habían prácticamente más prerrogativas o derechos para el propio procesado, aunque la Constitución establecía en su apartado, en su 20, los dos apartados, y el B decía los derechos de la víctima, sabemos que no eran realmente tan ejercibles. Y al día de hoy la gran evolución que podemos ver es que tenemos un procedimiento penal transparente por la publicidad, porque esa es la finalidad de la publicidad. La publicidad no es nada más que entre quien quiera, no, es que la sociedad tenga la capacidad de conocer y juzgar y evidenciar cómo está llevando la justicia de su país. Ese es realmente el objetivo de la publicidad. Entonces creo yo que ha sido una justicia más transparente, hemos evolucionado a una justicia un poco más accesible y más práctica, que es lo único que a lo mejor yo retomaría, y a veces soy un poquito criticado, porque realmente yo soy pro derechos humanos, soy especialista en derechos humanos. Sí. Seguramente el tema de la coercitividad, a lo mejor no tendríamos que relajarnos tanto en ese punto, ¿no? Porque una justamente de las características de la norma es la coercibilidad. Esto es, la norma se va a aplicar quieras o no, y justamente esta coercitividad del Estado, que va encaminada a hacer efectiva la norma, quieras o no, yo siento que hay un poquito de relajación al día de hoy, y no lo hago criticando o pegando la justicia alternativa, no, sino que hay algunos órganos un poco más laxos que por hacer este cambio de una manera más marcada, creo que están dejando de lado ese punto de que ellos son juzgadores y son quienes aplican el derecho. Y ahí siento que en algunas entidades, en algunos juzgadores o algo, sí se han relajado un poco en ese sentido. Se ha relajado esa seriedad en cuanto al derecho penal.
Maestro Francisco Jesús Herralde Gallegos, ¿está habiendo temor por parte de nuestras autoridades en la impartición de justicia en base a que se están enalteciendo de más los derechos humanos? Pues yo pienso que ha habido una comprensión inadecuada, esa es la realidad. Uno de los libros justamente que leía sobre derechos humanos, cuando estudié, nos compartían, nos obsequiaban algunos compendios que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, había una frase muy interesante, ¿no?, que decía que habremos de cuidar la correcta aplicación y entendimiento de los derechos humanos para que no se convierta en la vía de los caprichos. Y ese es un gran problema, que el conflicto está haciendo individual y en la idiosincrasia de cada una de las personas. Ahora sí voy a utilizar en la autodeterminación que tenemos, ¿no? Porque desafortunadamente esta famosa autodeterminación o el libre desarrollo de la personalidad la estamos, como derecho humano, la estamos entendiendo como pues yo hago lo que quiero, ¿no? Y el Estado pues no me puede limitar. ¿Por qué me va a limitar? Entonces, ahí estamos teniendo ese gran conflicto, ¿no? Yo creo que el Estado no tiene la necesidad de transgredir derechos, ni los derechos son un obstáculo. Al día de hoy tenemos tantas herramientas, sobre todo tecnológicas, para que pueda darse al día de hoy una detención sin en este caso sin la violencia, ¿no? Sin lugar a dudas. Que se pueda dar un procedimiento donde no tengamos la necesidad de transgredir los derechos fundamentales de un procesado, donde se tengan que respetar o ejercer los derechos de la víctima sin que le quites derechos al procesado. Sí se puede. Desafortunadamente creo que su incomprensión está llevando a que se vean como un obstáculo. Realmente dudo que sean realmente un obstáculo para ello. Entonces estamos atravesando por un apartado también cultural dentro del plano del ejercicio del poder, concretamente en la impartición de justicia. Y por ello debemos destacar que la capacitación jurídica tiene relevancia no solo para quienes imparten justicia, sino para toda la sociedad. ¿Qué les recomendaría usted a nuestro público? Sin lugar a dudas, prepararse, capacitarse y sobre todo leer para llegarse de información y saber a qué tenemos derecho. Eso es lo más importante, ¿no? Si no sabemos a qué tenemos derecho, no vamos a poder ejercerlos. Y si no comprendemos qué podemos ejercer en las vías, pues por eso estamos haciendo manifestaciones o desmanes en las vías públicas, donde desconocemos todos los instrumentos que al día de hoy las leyes nos dan para su ejercicio. Tenemos garantías constitucionales dentro del proceso penal. ¿Nos puede destacar alguna? Sí, claro. Yo voy a decir que la máxima podría ser justamente la seguridad jurídica. La legalidad y la seguridad jurídica siguen siendo pues un eje rector de un Estado democrático de derecho y en este caso yo pienso que es la garantía número uno por excelencia dentro del procedimiento penal, la legalidad y la seguridad jurídica. Pues estamos maravillados en escucharlo, en conocer de usted, de su persona, como ya platicó usted con el maestro Luis Raúl Esparragosa Hernández, y creo que usted es un pilar dentro de la juventud, Muchas gracias, un ejemplo maestra, que puede hacer cambios con esa juventud de la cual goza y de Gracias, la cual comparte con nosotros en los foros académicos que realiza la Revista Jurídica Nacional Prescriptia y en otros foros en los cuales usted participa. Finalmente, de usted, de su persona, en el plano académico, ¿cómo inició? ¿Cómo inicio? En el 2000, yo concluyo justamente mi maestría en Derecho Procesal Penal y justamente un gran maestro, amigo, doctor Álvaro Ramírez, es que me empieza a incorporar a los temas académicos, incluso capacitando algunas procuradurías, en ese entonces, 2015, 16 más o menos, y es como yo empiezo poco a poco a meterme a este punto. Destaco que sí me agradaba, ya me llamaba la atención el tema digamos, de la docencia, aunado a que, siempre lo decimos de broma en la familia, tenemos también la maestría en la sangre, porque también son como 3 generaciones más o menos o 4 de donde hay maestros, entonces lo tenemos ya marcado y realmente me agrada. Busqué mucho obviamente en el tema de la docencia y justo desde 2015-16 pues me fueron invitando gradualmente para participar sobre todo en capacitaciones en fiscalías, algunos cursos, diplomados. Posteriormente este Centro de Estudio de Posgrado me invita para participar en las maestrías y es justamente hasta 2020 justamente, 19, finales del 19, que logro tener el gusto de incorporarme a la plantilla docente de la Facultad de Derecho de la UNAM.
La verdad que ahí sí lo digo, es un tema que para mí sí fue un sueño también, es un sueño pues personal, profesional cumplido, donde mi padre también es académico de la Facultad de Derecho, entonces llegaba yo a acompañarlo y híjole, el tema es una cosa ahí de curiosa, la comparto, ¿no? De hecho decía, híjole, algún día tengo yo que llegar aquí con mi carro, estacionarme en el estacionamiento de maestros, ¿no? Y lo que representa hacerlo. Y créanme que, híjole, al cumplirlo, estoy muy satisfecho con este punto. Y bueno, pues, desde ahí, pues, insisto, 2015, 16, no hemos dejado el tema académico y yo pienso que no lo dejaremos durante Dios nos preste salud física y mental, maestro. Pues lo vemos feliz, lo vemos realizado y lo vemos con un proyecto de vida. Gracias. ¿Qué le recomienda a nuestro público? ¿Cómo debe formar un proyecto de vida para poder llegar a las esferas en las cuales usted ya está? Y desde generaciones atrás, con el ejemplo de sus antepasados, pero también por motivo propio de usted, porque lo vemos realizado, lo vemos convencido y lo vemos con ganas de aportar al mundo. Sí, no, sin lugar a dudas. Pues número uno es el tema de tener claros solamente los objetivos que tenemos y sobre todo ser responsables. Eso yo pienso que es lo prioritario, ¿no? Y comprender que no hay derechos sin obligaciones, es muy importante, ¿no? Y queremos lograr algo, pues obviamente hay que esforzarnos. Ahí es donde estamos batallando mucho hoy en día, pues no sé, llamarme los jóvenes o hacia los jóvenes, transmitirlo, pero esa cultura realmente de valorar y de esforzarse, de valorar el esfuerzo, es justamente donde tenemos que batallar mucho. Está entonces la palabra clave, estudio y trabajo. Estudio y trabajo, sin lugar a dudas. Y obviamente, si ese estudio, ese trabajo no se te hace complicado, ni difícil, ni pesado, es porque obviamente pues, es tu pasión. Perfecto, pues para todo nuestro público, verdaderamente agradecidos por esta entrevista, maestro Francisco. Gracias, maestro, a usted, de verdad. Y bueno, pues recibamos al maestro Luis Raúl Esparragosa para que por medio de la cámara podamos mandar un abrazo fraterno a toda la República Mexicana, en un abrazo que es tras la cámara de carácter virtual, pero de acompañamiento en esta pandemia que aún subsiste, pero que sin embargo no nos limita para poder seguir capacitándonos. Los esperamos en el estado de Tlaxcala este 9 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Si gusta nuestro público de manera virtual, de manera presencial, el maestro Francisco Serralde estará con nosotros en el mes de diciembre, si nos lo permite. Perfecto, muchas gracias, maestra. Claro que sí, aquí estamos con ustedes. ¿Un mensaje final? Bueno, pues obviamente, insisto, el tema del derecho, pues hay que saberlo con pasión, esa es la realidad, ¿no? Con pasión se puede absolutamente todo y dedicación. Entonces, pues a dedicarnos con vocación a nuestra actividad en el tema del derecho y siempre aportar. Por ahí nada más comparto una frase que decía mi abuelo paterno, ¿no? Sí. Hay que estudiar para conocer para entender para dominar y dominar para proponer. Entonces tenemos todos los que estamos en el mundo académico pues un gran compromiso con la sociedad.